Bienvenidos a todos a nuestro canal Debates Abiertos TV. Hoy iniciamos un nuevo formato de programa que se llama Conversaciones Abiertas, donde vamos a traer a diferentes expertos en distintos aspectos de la realidad para poder hacer análisis en profundidad sobre distintas cuestiones que interesen a nuestro público. Es decir, vamos a romper un poco esta costumbre que se ha instalado en nuestros medios oficiales de hacer solamente programas superficiales, entrevistas llenas de estupideces y donde parece que no se quiere entrar a conocer la realidad. Parece que algunos están muy cómodos manteniendo al pueblo español en la ignorancia, mientras ellos, gracias a ayudas de los partidos políticos de turno, pues nadan en la abundancia. Pero en vez de quejarnos o resignarnos a esta situación, pues muchos estamos dando el paso de lanzarnos a esta nueva oleada, que bienvenida sea, de medios libres a través de Internet, donde estamos rompiendo ese oligopolio mediático que impide a la ciudadanía informarse y formarse una opinión solvente sobre las cosas. Bien, hoy para empezar el debate vamos a hablar de un tema que además en España se trata especialmente mal, que es todo lo relacionado con Donald Trump y la política norteamericana. El tratamiento que se da en España, la verdad, es sorprendente, porque nunca he visto una falta de educación y de respeto a la verdad para ocuparse de una figura como es nada más y nada menos que un presidente norteamericano, que es uno de nuestros principales aliados, y en fin, una figura que al menos pues hay que informar de cuáles son las razones, de qué está haciendo. Bueno, aquí más o menos la imagen que tiene el español medio, el que solo se forma viendo la tele, pues es de que Trump es una especie de majadero o de dictador latinoamericano, una especie de Adolf Hitler pero chistoso, y entonces, bueno, aquí solo se sacan sus tweets y tal, de tal manera que, claro, luego nadie entendía cómo era posible que un Donald Trump, un personaje así, hubiera ganado las elecciones. Y aún digo más, cuando estemos ante el 3 de noviembre y si Trump las gana, que luego hablaremos de eso, pues sé que muchos se van a quedar sorprendidos porque creen que prácticamente la gente está espantada con lo que le está haciendo. Bien, para hablar de este tema, intentar dar una información al público español e hispanohablante en general, porque gracias a Dios tenemos 500 millones de potenciales oyentes, ¿no? Pues hemos traído hoy a Saúl Montes Bradley. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, ¿cómo estás tú? Pues muy bien, mira, voy a introducirte. Saúl Montes Bradley es vicepresidente de comunicaciones y senior fellow del Gulf Institute for International Strategy. Además, es presidente de quodverum.com. Quodverum.com, que no solamente es una red social alternativa a Twitter, que luego hablaremos de eso, sino que también es un website y donde además también tiene canal de YouTube y podéis seguir ahí a Saúl y ver sus muy interesantes análisis sobre la realidad. Porque Saúl Montes Bradley es norteamericano, ciudadano norteamericano, pero tus orígenes familiares son de España y de Inglaterra, de esas dos ramas, ¿no? Según la rama familiar. Entonces, no solamente es un experto analista de geoestrategia y de política norteamericana, sino que también conoces al dedillo la realidad española y la realidad europea y en general de todo el mundo, porque yo te he leído análisis sobre Oriente Medio, desde luego, excepcionales. Entonces, bueno, vamos a entrar directamente, pero antes de entrar en las cuestiones de actualidad de lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, quería que nos dijeras a qué crees tú que se debe este trato de Donald Trump, este que aparezca como si fuera un payaso, esta oposición que tiene, no solo de los medios que nominalmente son de izquierda, sino también de los medios que nominalmente se consideran conservadores o de derechas. Por favor, si nos puedes analizar qué Bueno, fenómeno ha concitado Trump. vamos a empezar con un pequeño desacuerdo. Dime. Esto no es la primera vez que sucede. Eh, yo no sé si tú te acuerdas, deberías acordarte, el De Ronald Reagan. tratamiento que recibió Ronald Reagan en los medios europeos, el cowboy inconsciente, ignorante, que iba a llevarnos a una guerra nuclear, y por supuesto
hoy hasta sus peores detractores tienen que conceder que fue la acción de Ronald Reagan durante sus 8 años lo que llevó a la caída de la Unión Soviética. Eh, Indudablemente, cuando un presidente norteamericano no es socialdemócrata, atrae la ira de los medios socialdemócratas. Recién has dicho, aún los que no son socialdemócratas, que son conservadores. Mira, los puedo contar con los dedos de una mano. Ni en Estados Unidos ni en Europa hay grandes que no estén bajo el control de un u otro, de una u otra corriente socialdemócrata. No he encontrado hasta ahora ninguno que uno pueda decir sin dudas que se trate de un medio conservador o de un medio procapitalista o siquiera de un medio independiente y neutral. Ujú. Si alguna vez lo hubo, cosa que está sujeto a discusión, hoy ciertamente no existe. La prensa norteamericana, que alguna vez se ufanó de ser un cuarto poder, un contralor contra los excesos de este o aquel gobierno, y que buscaba, como decía el New York Times en su época, all the news that's fit to print, todas las noticias que son legítimas para ser publicadas. Todo eso ha quedado en agua de borrajas. Hoy todos los grandes periódicos y las grandes cadenas parecen haber sido graduados de la escuela de periodismo de Pravda. Eh, Hacen realmente que Granma en Cuba parezca un medio objetivo. Y lo mismo puedo decir de los que responden a la derecha, aunque son 1 de cada 10. Eh, Se han convertido en panfletos partidarios. No son diferentes de La Vanguardia o de cualquier otro medio que obedezca directamente a la dirigencia de un partido, y así De, lo son. de acuerdo, Saúl, en ese análisis, pero bueno, primero que cuando Ronald Reagan no existían todavía las redes sociales, quizás esto ha magnificado el caso, y luego que ha habido otros presidentes conservadores que sí se les ha criticado, pues un George Bush, pero no al nivel, o sea, yo nunca había visto lo de Trump presentado como Oh, un auténtico mira, payaso continuo. a un gran atleta, Sí. posiblemente la persona más inteligente que haya entrado en la Casa Blanca, y no me refiero al presidente, sino que haya pisado la Casa Blanca en 150 años, Jerry Ford, Mm. le crearon una imagen de payaso tonto y torpe. Eh, eh, a George Bush Jr. Le crearon la imagen de tontuelo que estaba allí en virtud del poder del padre, y le hicieron una guerra atómica, desde poner palabras en su boca, misión cumplida, hasta tergiversar completamente la política norteamericana en el Medio Oriente, hasta las falacias sobre la respuesta a la inundación de Nueva Orleans. No le dieron tregua ni un minuto de su presidencia, o mejor dicho, sí, 5 minutos después de la demolición de las torres del comercio mundial, y luego empezaron de nuevo. No, esto en serio, no lo digo en broma. Lo único que sí tienes razón es que los medios sociales hacen que más gente participe de este circo. Ujú. Entonces, cuando Reagan quería comunicarse con el pueblo norteamericano, como a través de la prensa le era imposible, entonces él recurría al uso del mensaje a la población a las 8 de la noche por cadena de televisión. Ujú. Duramente criticado, ese dictador fascista que usa los medios. Lo que no decían es que los medios participaban voluntariamente de esto. Eh, a ver si en las dictaduras fascistas era voluntario también. Y eso hoy es lo que hace Trump a través de Twitter. Y él mismo ha dicho, si la prensa fuera medianamente honrada, yo no estaría en Twitter.
Ujú. Y es absolutamente cierto, es la única posibilidad que él tiene de dejar saber su pensamiento o su opinión por encima de la cacofonía de una prensa opositora. Ujú. Y yo no creo que tenga alternativa. Roosevelt usó la radio, Kennedy, Nixon y Reagan la televisión y Trump Twitter, simplemente porque son los medios de comunicación de masas de su época. Ujú. ¿Sí? Así es. Vale, pues Saúl, gracias por esa introducción. Y si te parece, entramos ahora con lo que está más de actualidad, que aquí están todos los días en las noticias, el tema de los disturbios, que llaman disturbios raciales, ya veremos si es Sí, eso sí. o es otra cosa. Y bueno, todo a raíz de la muerte a manos de un policía de George Floyd, pues ya empezó, se hizo un vídeo que se convirtió en viral, enseguida estaba en todas las noticias, y después de eso, pues nada, empezaron una serie de disturbios que se han ido extendiendo por más de 20 estados, por no sé si 50 ciudades, y, No, muchas más. o muchas más. Bueno, pues si tú Más lo de ciento sabes, cuarenta. te agradecería que analizaras a qué se deben, qué hay detrás de esos disturbios, si son espontáneos, si crees que hay detrás algún tipo de manejo, en fin, cuéntanos Sí. cómo analizas tú lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo. Vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Eh, Primero, no faltan, y cuando yo veo últimamente que desde la socialista chilena Bachelet hasta Jamenei, pasando por los venezolanos, critican los derechos humanos en Estados Unidos, no sé si ponerme a llorar o morirme de risa. Eh, Esta gente no está en condiciones de darle lecciones a nadie sobre el tema. En particular, la noción de que en Estados Unidos hay un racismo institucional es una falacia grosera y grotesca. Decir eso, digamos, en las ciudades donde estas cosas ocurren, el alcalde es negro, en muchas circunstancias el gobernador negro, el presidente inmediato anterior negro, y de hecho se puede decir que gente con una pigmentación ligeramente más oscura que el promedio, que representa el 12%, tiene una participación enorme en el gobierno a nivel local, estadual y nacional, muy por encima del porcentaje que constituyen en la población. Y me pregunto qué clase de racismo es el que promueve al objeto del racismo. Esto es como hablar de antisemitismo cuando los representantes, senadores, alcaldes y gobernadores son judíos, o de hablar de odio al católico cuando son católicos. Esto no tiene ningún gollete. Y en particular, si hay algo que sorprende en Estados Unidos, es que habiendo habido racismo en épocas que algunos de nosotros hasta se pueden acordar, cuando yo era niño había segregación en por lo menos 14 estados. Eh, y hoy mis hijos van a la escuela y esto no es ni siquiera tema de discusión. Los niños son ciegos a los colores. Entonces, no solo no hay racismo institucional, hay muy poco fuera de las instituciones. Y casi diría ese muy poco inevitable. Es imposible legislar la moralidad del sentido común o la lógica. Entonces, no importa cuán beneficiosas sean las leyes, no importa cuán bien hechas, es imposible evitar que un sujeto ignorante tenga ideas, como podríamos decir, absurdas sobre composición racial o sobre los beneficios o no de pertenecer a esta o aquella. Pero institucionalmente no lo hay. De hecho, durante estos disturbios, lo que nadie habla es que en los últimos 6 días han habido 7 oficiales de policía negros, hombres y mujeres, muertos a manos de estos salvajes.
Y para yo mí. no veo, y yo no veo que nadie se refiera a esto como un acto racista. Racista. Ujú. ¿Eh? Entonces, tampoco veo que la muerte de un reo sea causada por el policía o no, cosa que hasta que la justicia se expida no lo sabemos. Ujú. Y aunque mucha gente se haya olvidado, nuestra jurisprudencia parte de la piedra fundamental de la presunción de inocencia. Así es. Nadie es culpable hasta haber sido juzgado. De modo Pero, que el policía de Marras, si es culpable o no, nos enteraremos. pero en tal caso, Saúl, entonces, por lo que entiendo que dices, no lo ves que sean unos disturbios raciales porque se ha levantado No. una indignación popular espontánea. Por lo tanto, tendrás otra teoría de qué es lo que... Oh, por supuesto, además, Pues adelante, cuéntanos. indignación popular, todo lo contrario. Sí ha habido gente, además es muy fácil manipular a la gente. Oh, mataron a otro pobrecito indefenso, te muestran un video con una rodilla en el cuello Mm, y hay gente que sale a protestar y yo los entiendo y tienen el derecho de hacerlo. Eh, pero todos estos sujetos que han aparecido en varias ciudades simultáneamente, uniformados, con preparación logística hasta envidiable, la colección de ladrillos, botellas y objetos para arrojar colocadas a priori en esquinas estratégicas. mm, Eso no es una manifestación espontánea, como no fue una manifestación espontánea, digamos, el ataque a las facilidades diplomáticas norteamericanas en Benghazi, por mm, mucho que algunos lo hayan cacareado. mm. Eh, Esta gente, que es la misma esencialmente que organizó, ¿te acuerdas? Occupy New York, que se Claro, extendió por todo el mundo y sí. que estaba constituido fundamentalmente de mentecatos y paletos blancos de clase media alta, estudiantes de universidades que cuestan $60.000 por año, Mm. que están allí a costa de la sociedad, rascándose lo que sea que les cuelgue entre las piernas, por diminuto que fuera, eh, y masturbándose mientras leen a Bakunin y sueñan con la revolución. Qué mal gusto. Imagínate tú. Cosa que son mis amigos cuando yo tenía esa edad. Sí, El nihilismo de la juventud acomodada no lo vamos a descubrir ahora. no, pero luego. Lenin se refería a ellos, igual que la pasionaria, como infantilistas, Ujú. porque lo son. Y no me preocupan demasiado porque, como la misma pasionaria dice en su autobiografía, eh, que en su infantilismo revolucionario prepararon una insurrección y en lenguaje apropiadamente marxista, pero no estaban dadas las condiciones para que el pueblo se nos una, lo que quiere decir que nadie les dio 5 de pelota. eh, entonces fracasamos y el pueblo se nos volvió en contra. Cada vez que un grupo de revolucionarios putativos, de esos que siguen el decálogo del revolucionario de un patasucia que hasta Bakunin expulsó del movimiento anarquista por tonto, y que hoy lo vemos publicado y repartido entre estos grupos que protestan en Estados Unidos, eh, han llevado siempre a su causa al fracaso y al pueblo a tirárseles en contra, que a nadie le gusta que le vengan a quemar el único supermercado del barrio. ¿eh? Y hablando de racismo, esta gente solo quema barrios de negros. ¿Por qué no han quemado un barrio blanco? Bueno, en realidad no hay tantos tampoco porque las razas están muy mezcladas aquí, pero digamos predominantemente blanco. ¿eh? Cuando han ido a causar disturbios a lugares como Manhattan o como Los Ángeles, fue, por ejemplo, para pelarse la tienda de Rolex de Manhattan y mandarse a mudar con 12,5 millones de euros en relojes,
o para robarse todos los autos de una concesionaria, el que menos de $90.000, porque evidentemente eso es una protesta contra un acto de la policía y el Rolex es un símbolo de la revolución. Esta gente está loca. ¿Eh? Sí, pero Saúl, está loca, de acuerdo, pero ¿quién agita? Porque aquí se oye hablar de movimientos, uno de ellos que ha sonado mucho es Antifa, porque Trump Antifa, por supuesto. ha dicho que lo declara organización terrorista, Sí, señor. el famoso movimiento de Black Lives Matter, que aquí en España, incluso ayer en uno de estos programas chorras de gran audiencia, como es Operación Triunfo, pues los chicos que ahí participan hicieron lo de arrodillarse y, en fin, el símbolo ese que se puso de ¿Te, moda en te, Estados te Unidos. imaginas la tontería esa? Hincar la rodilla en acto de sumisión. Sí, y lo hacen unos niños, pues eso, como tú decías, niños ricos, bien pagados, que no han tenido un problema en Siempre. su vida y de pronto creen que están haciendo un acto de solidaridad y de revolución porque hincan la rodilla o porque, como he visto vídeos por ahí por internet, algunos incluso le besan la bota, pues a un ciudadano americano negro le besan la bota porque Sí. algo A lo que un de amigo, sumisión que no entiendo muy bien qué a significa. lo que un amigo mío negro eh, les gritaba, ni yo soy esclavo, ni ustedes son propietarios esclavos, idiotas. Con mucha razón, Déjense de embromar con la culpa blanca, que están haciendo el ridículo. con mucha razón. Y, Entonces, y es Saúl, absolutamente cierto. por concretar, entonces, está Antifa detrás, está Black Lives Matter. ¿Quién está detrás de Antifa? ¿Quién está detrás de Black Lives Matter? Bueno, te vas a acordar, por ejemplo, en abril del 17, cuando Hillary Clinton se autoproclamó la generalísima de la resistencia y lideró junto con Obama y Loretta Lynch los disturbios de entonces, porque esto tiene precedentes. Entonces no había habido ningún muerto, pero no importa. Trump ganó las elecciones y eso no se podía tolerar y salieron a la calle a romper vidrieras, quemar supermercados igual que ahora, con Hillary Clinton proclamándose la generalísima. Esto no quiere decir que esté físicamente dirigiendo, pero le está dando el apoyo político y moral que esta gente necesita para operar y para reclutar en las universidades. Hay una organización que formó Obama en el 2014, primero como Organizing for America y luego le cambiaron el nombre a Organizing for Action o Organizando para la Acción, Uh -huh. que curiosamente esta semana pasada acaban de disolver y mezclar con otras organizaciones del Partido Demócrata, que se ufanaba no hace una semana de haber preparado 62.000 activistas en comunidades a lo largo y ancho del país para organizar protestas y ellos dicen, yo no, 7 millones de operarios en redes sociales. Francamente me parece que exageran, pero no importa, así sea la séptima parte. Entonces, sí, ahí están los grupos que curiosamente se llaman a sí mismos socialistas democráticos, que a todo esto, ¿cuál era el nombre del partido de Lenin? Porque bolchevique es la mayoría, comunistas se lo pusieron después, era el Partido Socialista Democrático. Sí, democrático, sí. Es el mismo nombre que lleva el Partido Comunista de Italia, que a mediados de los 90 se autodisolvió porque la marca estaba un poco desgastada y hoy siguen como Partido Socialista Democrático. Y aquí hay un movimiento socialista democrático dentro del Partido Demócrata, que son los que han impulsado todos estos movimientos. Black Lives Matter, lo crearon ellos, Antifa lo alimentan ellos, tienes un movimiento por los derechos de la mujer que no se ocupa ni de derechos ni de mujeres, son esos tontos que andan con vaginas rosadas en la cabeza. Sí, sí. Que Aquí abunda eso también, sí. Sí, sí, es suficiente muestra de falta de proteína en la infancia. Pero entonces, Saúl, ¿no ves tú detrás a estos grandes financieros o grandes portavoces de esto que se ha dado en llamar globalismo, un George Soros,
en fin, aquí suenan continuamente esos nombres como los que están detrás de las organizaciones que mueven todas estas revueltas, Claro, igual que mueven las revoluciones de colores en su día en Europa del Este, y algunas y, otras, algunas que hubo por otros países. y si así fuera, mira qué incompetentes, ¿no? Porque tantos años de tantos miles de millones financiando tantas revoluciones y no tienen un caramelo que mostrar. Entonces, por supuesto que Soros no es buena persona, todo lo contrario, es un, no sé hasta qué punto se pueden usar ciertas palabras, pero es un grandísimo, y tú llénalo, eh, que ya de adolescente andaba acompañando a su padrastro para esencialmente señalar a los judíos de su comunidad y quedarse con un porcentaje de sus propiedades por el buchoneo. Eh, de modo que no vayas a creer que yo le tengo ningún afecto a ese señor. No. Eh, también está detrás de un montón de problemas, aparte de las causas que por ahí a él le interesan, qué sé yo, el Club Sierra, una asociación para proteger la lechuza boteada o alguna otra tontería por el estilo, a los que él dona abundante dinero, y por supuesto todo tipo de organización que busca libertad de fronteras, contra el calentamiento mundial, que a todo esto debo decir, lo que él invierte en esas causas es una fracción de lo que invierte el Vaticano. Ya. Porque si se trata de movimiento libre de migrantes a través de fronteras, es muy difícil alcanzarlos a ellos. Entonces, Soros, hasta donde yo puedo ver, tiene un motivo exclusivamente personal para esto. Es un hombre que ha hecho fortuna, ha hecho su fortuna en primer lugar y la ha mantenido en segundo, especulando con el arbitraje de monedas en el cambio Sí. exterior. Entonces, la forma en que hizo su fortuna por primera vez fue cuando arrinconó la libra hace Sí. 40 años. Tiro la libra, sí. Entonces, para un sujeto como él, no hay nada mejor que alguien que venga, haga un poco de tole tole en las calles de Barcelona, provoque una ansiedad en los mercados, una caída del euro, lo que a él le permite vender el euro corto primero y comprarlo inmediatamente después, y una semana después se metió 1.000 millones, y francamente para él es un buen negocio. Él invierte 100, 200 milloncitos en un disturbio aquí o acullá que le permite ganarse unos 1.000. No creo que vaya más allá de eso, creo que ese es el límite de sus malas intenciones. Hay otros que tú y yo conocemos bien, como Jaume Roures, que se ufana que todo el dinero que hace es para la revolución y ha canalizado centenas de millones, si no miles, no solo propios, sino de Qatar, de Irán, de Venezuela, y ha causado un daño en España, Sí, sí. en particular, que un tío como Soros no puede soñar ni en sus sueños mojados. Sin duda hablaremos de ese tema, ojalá. Sí, hay otros como Jeff Bezos, como Bill Gates, que también lo hacen, y en el caso de ellos lo hacen para protegerse. Porque la extorsión de los socialdemócratas es: contribuyes a la causa, o cuando nosotros estamos en el poder te vamos a destruir la empresa con juicios contra monopolios, por ejemplo. Y Bill Gates, que se mantuvo alejado de la política hasta mediados de los 90, cuando enfrentó una investigación de la Comunidad Europea antimonopolios y otra en Estados Unidos bajo el gobierno de Clinton, donde el curso natural de las cosas hubiera sido una rotura de Microsoft, como se hizo con Bell Company en los 80s, él aprendió que si él financiaba ciertas causas lo dejaban tranquilo, y repentinamente, cuando empezaron a aparecer los cheques, Microsoft dejó de ser monopolio. ¿No te parece fantástico? ¿Una casualidad? Pero, cuernos, en menos de un mes, la Comunidad Europea terminó su investigación,
el Departamento de Justicia norteamericana se fue silbando una J y se terminó y lo han dejado tranquilo y mientras corran los dólares, tranquilo seguirá. De acuerdo. Pues pasamos a... Mira, he visto un artículo en el Pan Am Post que se titula ¿Cómo la muerte de Floyd hizo que desapareciera el coronavirus en Estados Unidos? Una maravilla, ¿no? Entonces, claro, ellos se ríen, ¿no? Porque dicen, llevan meses culpando a Trump de no tomar medidas rápidas y no evitar contagios, meses llenando de miedo a la gente, diciendo que hay que parar la economía porque primero es la vida, pero de repente se les ha olvidado el coronavirus y le hacen creer a los televidentes que la policía es racista, que el país es racista, que es entendible que saqueen tiendas, que incendien propiedades, que destrocen automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que ya el coronavirus ya no les preocupa. Entonces, ¿quieres Aparentemente comentar no. eso y pasamos a hablar también el tema de la gestión que se ha hecho en Estados Unidos del coronavirus a continuación? ¿Qué te parece este artículo que saca Pan Am Post? Saúl, ¿me oyes? Ahora. Sí, Vale. te oigo ahora. Adelante. Empiezo de nuevo con eso para que lo puedas editar. De acuerdo. No lo he leído el artículo, Uh-huh. pero me parece acertado. En primer lugar, este monumento a la tontera senil que los demócratas tienen por candidato a presidente aquí, que antes de ayer andaba despotricando contra Trump, porque yo en enero ya pedí el cierre de fronteras y no me prestaron atención y por eso murieron 40.000 personas. En enero este buen señor debía estar en algún hogar cambiándose los pañales. En febrero estaba llamando a la gente a salir a festejar el Año Nuevo chino en Nueva York, como desagravio a los pobres chinos que Trump había insultado cancelando los vuelos a Wuhan. Y ahora está llamando a la gente a que salga a protestar contra el racismo institucional que lleva décadas, como si él no hubiera sido vicepresidente los 8 años anteriores a todo esto. Tanto Bush, hijo, el otro está muerto, Sí. cuanto Obama y Biden han salido a criticar el racismo institucional de décadas, pero cuernos, si esos dos han controlado la presidencia y con el Clinton el tercero los últimos 25 años, si hay racismo institucional se lo debemos a ellos. Sí, sí. Vamos, precisamente tengo un ¿Qué artículo tontería, hombre? ha salido un Entonces, artículo en El País precisamente que dice el expresidente Bush llama a escuchar a los manifestantes que marchan por un futuro mejor. O sea, pedazo de tonto, lo que debe tener ese hombre es un síndrome de Estocolmo, porque lo han maltratado tanto en su presidencia que ahora anda besándoles los pies igual que los otros tontuelos que contabas en las manifestaciones. Entonces, ese tonto senil ahora llama a la gente a salir. Hace una semana estaban hablando que no se podía salir a la calle por el corona, que nos íbamos a morir, que hay que usar máscara, y ahora están uno arriba del otro, como nosotros, yo aprendí de niño una frase como bosta de cojudo, que es todas las pelotitas una arriba de la otra, sí. y el coronavirus no es más problema. Entonces, o sigue siéndolo y estos irresponsables están llevando a los manifestantes a la muerte, cosa que no creo, o han estado mintiendo hace ya rato y lo saben. Sí, las dos cosas a la vez no pueden Las ser. dos cosas no se pueden dar. Entonces, mira lo que ha sucedido, por ejemplo, con esas tonterías publicadas en The Lancet y el New England Journal of Medicine, que la cloroquinina Sí. tenía efectos secundarios atroces, que la gente moría de infartos, y eso llevó al World Health Organization, dirigido por un marxista de Etiopía que no puede encontrarse los calzoncillos y le dice dónde están. Sí, sí. ¿eh?
y que a todo esto expulsado de su ministerio en Etiopía por incompetente, y cancelaron los estudios de cloroquinina por el riesgo que presentaba, y una semana después andan ahí medio pidiendo disculpas, reinstaurando los estudios, porque los artículos condenatorios en The Lancet y en el New England Journal of Medicine fueron hechos por una torrante de, de Boston, con documentación falsificada. No hay un médico en el equipo. Toda la información que ellos publicaron sobre Australia era falsa. Y ninguno de esas prestigiosas publicaciones científicas revisaron, ni confirmaron, ni hicieron un cuerno, así como venía, como responde al prejuicio, pácate. Es la anticiencia. Entonces, hoy están volviendo a hablar de cloroquinina, se puede salir a la calle a romper vidrieras uno tranquilo, sin riesgo de infectarse. Y, sí, además, y realmente el que cree que todo esto no responde a una política determinada de desinformación, es porque ha perdido la capacidad de pensar. Y porque precisamente Donald Trump defendió el tratamiento con hidroxicloroquina, y creo que él decía que lo estaba utilizando. Bueno, eso vino después. Él lo está utilizando ahora. Como yo conozco muchos médicos que lo han utilizado como profilaxis prácticamente desde el principio. Como tú sabes, yo soy uno de esos pobres fulanos que se pegó el moquillo chino. Sí, sí, me contaste. Como ves, bien muerto que estoy. Te veo muy sano, con muy buen aspecto. Sí, sí, sí. Las gafas para verte bien, pero... Para cadáver me veo bien. Entonces, a mí me trataron mucho antes de que Trump mencione cloroquinina. A mí me trataron con cloroquinina, y entre los médicos que yo consulté en aquella época y varios amigos, ya desde diciembre en la comunidad médica estaban asegurándose de tener cloroquinina para usarlo como profilaxis, porque lo que ellos me dicen es que cloroquinina una vez por día, como para la prevención de malaria, sirve para la prevención de esto también. Bastó que Trump dijera cloroquí y ahí se pudrió todo. Entonces, después, uno de estos votantes demócratas de inteligencia superior vio que, como ves, se me ha caído esto, pero no importa. De esos de inteligencia superior, vio que entre los ingredientes de un producto de limpieza de peceras había cloroquinina, que no era hidroxi, pero no importa. Y entonces el grandísimo tonto se tomó una buena dosis de limpiador de peceras, y la mujer, y como era inevitable, ambos se fueron a encontrar con su creador. Y entonces Trump es un asesino. Porque él dijo que había que tomar cloroquinina, y estos dos imbéciles y otro en Charlottesville, Virginia, también una persona muy inteligente, tomó cloro, que aquí es chlorine. Entonces chloroquinine, chlorine, suena más o menos lo mismo, debe ser lo mismo. Se tomó un vaso de cloro. ¡Puf! Aquí decían que Trump había recomendado beber lejía o inyectarse lejía, y que se estaba muriendo gente a base de eso. Claro, lo que dijo Trump, por supuesto, fue otra cosa. Él estaba hablando de tratamientos internos que se hacen, en particular con luz. Sí. Hay una serie de tratamientos avanzados que son una maravilla, donde matan bacterias con rayos ultravioleta a través de una endoscopía. Claro. Y él se refirió a eso. Evidentemente, Saúl, si yo me tuve que ir a las declaraciones originales para escuchar lo que había dicho, porque como te fíes de lo que aquí te cuentan que ha dicho...
eh, y ahí te Locura. cuentan lo que cuentan aquí, porque como no hay un solo cagatintas en España No, 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 ni uno. que sepa escribir una frase por cuenta propia, Ujú. todo lo que ustedes leen son malas traducciones de lo que surge de las agencias de noticias de aquí. Sí, sí, aquí el Washington Post, el New York Times, y corta, pega y compone otra cosa. Corta Pega compone Associated Press, Mm, y entonces lo levantan uno de otro, lo copian, le ujú, ponen la firma, y en una práctica que en época de mi abuelo hubiera llevado a la expulsión inmediata de la profesión, ujú. hoy es lo único que hacen, y cuando te pones a hablar con ellos te das cuenta que es porque no pueden hacer otra cosa. De acuerdo, totalmente. Saúl, si te parece, vamos a hablar de la Organización Mundial de la Salud, que la has citado antes, a raíz de esto de la Sí, cloroquina. Pero claro, bueno, ha tenido una actuación un tanto sospechosa. Se ha hablado de que sí estaba protegiendo las actuaciones como mínimo negligentes de China al principio de la pandemia, y finalmente Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos se retira de la Organización Mundial de la Salud. sí, ¿Puedes me parece muy bien. analizarnos estos hechos? Y bueno, muy fácil. En primer lugar, empecemos por qué es la Organización Mundial de la Salud. Como todas las organizaciones de Naciones Unidas, es un club de burócratas corruptos retirados. No hay ninguna organización de Naciones Unidas que sea otra cosa. Los países se sacan de encima a los burócratas retirados de cierto nivel y los mandan a un retiro dorado en Ginebra o en Nueva York o en París, entre otras cosas para sacarse al idiota de encima. Así tenemos UNICEF, no hablemos de la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque cuando uno piensa que entre los países eh, 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 que presiden esa tontería está, digamos, Venezuela, tantas veces ha estado Cuba, entonces imagínate tú Venezuela, Cuba y las atrapías de África y de América del Sur, eh, haciendo de policías de los derechos humanos. Esto parece una broma de mal gusto. Afortunadamente, ni los unos ni los otros, no hay ninguna organización de Naciones Unidas que tenga dientes. Lo único que son es un lugar donde se reúnen estos tontos, producen infinidad de reportes carentes de todo valor, pero sí, por lo menos así de altos. Ellos juzgan la calidad del reporte por el peso. Y la Organización Mundial de la Salud no ha producido nada que valga la pena mencionar. Juntan información de alrededor del mundo, pero como se dice en inglés, garbage in, garbage out. Te imaginas la calidad de información que puede presentar China sobre este asunto. Y en alguna medida yo los libero de culpa, digamos. Para mí el problema son los tontos que les dan importancia. Yo recibo algo de la Organización Mundial de la Salud, lo tiro y si es papel absorbente me ayuda con la escasez de papel higiénico. Pero no espero de ellos otra cosa que la compilación arbitraria de la mala información que reciben de los países miembros. Bien. Yo ya dije antes que su director, el etíope marxista, que es una especie de refugiado de la década del 60 intelectualmente, Ujú, eh, no vale gran cosa, pero tampoco tienen mucho que hacer. ujú. ¿Eh? No Bien. dependemos de ellos ni para laboratorios, ni para investigación, ni para avances científicos, ni para nada. Ahora, cuando después viene algún tonto en España o aquí a decir, bueno, pero la Organización Mundial de la Salud dice que ese es el tonto. Ujú. Una cosa, Saúl. Ese es el que está dando por el pito más de lo que el pito vale. Bien, una cosa a raíz de esto de la Organización Mundial de la Salud, como se ha hablado del trato que se ha dado a China, que la Organización Mundial de la Salud la ha puesto casi como un ejemplo de que todo lo ha hecho maravillosamente bien. Claro.
Y como yo observo que la geopolítica norteamericana está viendo un cambio de eje, digamos, de antes el eje estaba centrado en el Oriente Medio y en las cuestiones petrolíferas, bueno, la energía en general, y veo que desde que llegó Trump, pues se ha ido parando bastantes de los conflictos que había antes, que Obama creó o mantuvo 7 guerras y ahora mismo pues prácticamente no hay ninguna, porque Donald Trump las ha ido parando. Mira que se decía que iba a crear la Tercera Guerra Mundial y, en fin, y un montón de guerras y todavía No, pero caramba, si ya hemos muerto todos por el invierno no. nuclear de la Tercera Guerra Mundial con Corea. Te quería preguntar, dado que tú haces un buen análisis geopolítico, sobre este cambio de eje de la política internacional de Estados Unidos, si crees que Donald Trump viene al gobierno de Estados Unidos un poco con esta idea de que lo que es emergente es China y el mundo tiene que cambiar de lo que ha estado haciendo hasta ahora. Por ejemplo, yo Sí. creo que Estados Unidos quizás está dejando de lado a Europa y se está volcando más en el Pacífico, Asia, e hizo el famoso acuerdo entre las dos Coreas Eh, y todo esto. Te digo, ¿Cómo lo es ves? Europa la que está dejando de lado a Estados Unidos y no al revés. Bien. Y con Brexit habrás de ver muy rápidamente un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y Estados Unidos. Ujú. Y francamente, si Europa no se pone las medias y empieza a participar de la alianza transatlántica honestamente, la cosa va a ir mal. Eh, no porque Estados Unidos lo haya decidido así, sino porque los europeos, en particular Alemania, no dejan otra alternativa. Eh, yo no estoy muy de acuerdo con eso de las 7 guerras y demás. La guerra de Afganistán nunca fue una guerra con todas las letras. Ujú. Eh, 3.500 muertos en 17 años no es una guerra, más o menos el número de bajas en tiempos de paz por Ujú. accidentes. Una cacería, uno, una operación policial tal vez. Ujú. Nadie dice, por ejemplo, que estamos en guerra con Corea del Norte Ujú. desde 1953. Ujú. Y Así esa es. guerra no se ha terminado. Así que tampoco me vengan a joder con la guerra más larga de la historia, porque no es verdad. Ujú. Pero al margen de todo eso, Estados Unidos hace rato que no tiene un interés de energía en el Medio Oriente. Ese interés es europeo. Ujú. Estados Unidos desde hace muchísimos años, no ahora que es un neto exportador de petróleo, Ujú. eh, pero mucho antes, el petróleo que importaba lo importaba fundamentalmente de Canadá a México y un poco de Venezuela que no cuenta porque se reexportaba. Lo que pasa es que los venezolanos, en su infinita sabiduría, producen petróleo pero no lo pueden refinar. Ya. Entonces exportaban petróleo a, a Estados Unidos donde se refinaba y se reexportaba a Venezuela. Ujú. Ujú. Unos genios. Increíble. Entonces, sí, sí, no, no, entonces eh, los europeos siempre vieron al Medio Oriente como un problema de asegurar fuentes de energía. Y en consecuencia le atribuyen eso a Estados Unidos. Ujú. Si Estados Unidos ha hecho algo con energía en el Medio Oriente es asegurar la provisión de Europa. A nosotros, Estados Unidos, desde nuestra irrupción al mundo como país independiente tenemos algunos principios que han permanecido incólumes. Y uno es la libertad de comercio y la libre navegación. Ujú. La primera guerra en el extranjero de Estados Unidos y la primera vez que la bandera norteamericana ondeó de tu lado del Atlántico fue la guerra contra Trípoli y los piratas de la costa bereber. Los mismos que mis abuelos españoles venían peleándose en la costa, y de allí no hay moros en la costa, se puede salir, ¿eh? A capturar gentes en las playas de España. Contra esos fue la primera guerra de Estados Unidos que aseguró la libre navegabilidad del Mediterráneo. Ujú.
En el Medio Oriente es la libre navegabilidad, el acceso a través de Bab el-Mandeb, por ejemplo, por donde pasaba el 70% de la energía de Europa, que nos interesa indirectamente porque si se corta la provisión de petróleo a Europa, si se corta la provisión de petróleo a Japón, ¿sí? Si los iraníes consiguen cerrar el estrecho de Hormuz y sus aliados Houthi en Yemen o los chinos en Djibouti consiguen cerrar Bab el-Mandeb, a Estados Unidos directamente no lo afecta, nosotros no tenemos nada por allí, pero Europa y Japón se exoden. Entonces, la presencia de Estados Unidos es más que nada, y una vez más, para proteger a los europeos de sus propios errores geopolíticos. No fue ExxonMobil ni Standard Oil, sino Total Fina la que tenía contratos petroleros en Irak. Y cuando nosotros intervinimos en Irak para terminar con ese terrorista energúmeno que chantajeó al mundo entero durante 40 años, fue Total Fina la que se quedó con los contratos petroleros. Así que no me vengan a decir que Estados Unidos intervino allí por el petróleo. Con China hay una cosa muy singular. Yo no creo que represente un peligro terrible para nadie, excepto para sí mismos. Me cuesta ver un escenario en el que dentro de 20 años China no sean 5 países Diferente. Independientes. La Marina china es una broma de mal gusto. Tienen 2 portaaviones, los 2 son copias mal hechas del Kuznetsov, que es una basura que los rusos no pueden sacar de puerto más de 1 hora porque se les quema siempre. ¿Sí? Que habrás visto que tiene una pista curva. Eso es porque todavía no inventaron la catapulta, están atrás de los romanos. Entonces, nosotros en nuestros portaaviones tiramos a los aviones con catapulta, ellos no. Entonces los hacen así, pero la pista es muy corta y los avioncitos que usan, diseñados para tierra, si tienen combustible no pueden tener armas. O sea, que no ves el peligro amarillo por ningún lado. ¿O es una paranoia de estos tiempos? Es una paranoia absoluta. Entonces, por supuesto que uno puede hacer cálculos maltusianos y decir, bueno, si este año aislado, como decían hace 10 años, si China sigue creciendo al 8% anual y Estados Unidos sigue creciendo al 1% anual, en el 2060 los chinos van a superar a Estados Unidos en Producto Bruto. Es una doble falacia. Primera, triple. Primero, no está garantizado que los chinos crezcan al 8% anual continuado por siempre. Segundo, tampoco está garantizado que Estados Unidos no pueda crecer a más del 1% y de hecho apenas Obama terminó su mala administración, estamos creciendo al 3,5%. Tercero, cuando China alcanza a Estados Unidos en Producto Bruto a valor nominal, su Producto Bruto per cápita sigue siendo menos de la 1/4 parte. China hoy tiene un Producto Bruto similar al de California y un Producto Bruto per cápita más o menos como el de Bolivia. Invierten la mitad de sus ingresos en armas que no saben hacer y que no sirven. No tienen marina de agua azul, no tienen fuerza aérea y tienen sí un montón de chinitos en la infantería que no pueden mandar a ninguna guerra porque son todos hijos únicos. Porque estos también, con el genio clásico de las sociedades colectivistas, impusieron la regla de que no se puede tener más un hijo. Entonces ahora, cada vez que mandan un soldado en combate, tienen a la familia en contra, porque ese es el único tarado. Pero entonces, Saúl, todos esos sesudos análisis que leemos de que China es el imperio emergente que está ya al nivel de Estados Unidos, que muy pronto lo va a adelantar y que Estados Unidos está desesperado. China está al nivel de Haití. No hablemos que
el 80% de la economía china es parte de la economía nacional norteamericana, porque son empresas norteamericanas usando mano de obra barata. Los chinos no exportan teléfonos, no exportan semiconductores y no exportan textiles, exportan mano de obra barata. Entonces, mucho antes de que todo esto empiece, comenzó el éxodo de empresas norteamericanas fuera de China. Hoy traemos más textiles de Lesoto. Lesoto, ¿te imaginas tú? Lesoto exportando textiles. Lesoto, Pakistán e Indonesia que de China. Las grandes empresas han ido moviendo sus líneas de producción de China a Vietnam, de vuelta a Japón, a Indonesia, a Tailandia, a la India. No solo no veo China saliéndose de las manos, los veo muy mal en el futuro inmediato. La importancia geopolítica de China en la década del 70, cuando Nixon fue a darle el apretón de manos a Mao, era para impedir una alianza comunista entre China y la Unión Soviética, que se veía como un peligro real, presente, no solo para Asia, sino en particular para Europa. Le creó a la Unión Soviética una especie de enemigo en la frontera en Asia que los obligó a distraer la atención de Europa, y a cambio de eso nosotros le dimos de comer a los chinos. Hoy Rusia es un país pobrecito, con un producto bruto que es la mitad que Brasil y un producto bruto per cápita comparable al de Haití, que viven, como Cuba vive del monocultivo del azúcar, Rusia vive de la monoexportación del petróleo. Lo que quiere decir a todo esto que coronavirus les debe haber partido la espalda. Hubo un momento hace 2 meses en que el precio futuro del petróleo era negativo. Te pagaban para que lo tomes. Con el barril a 5, 6, 10 dólares, los rusos no tienen ni para comprar vodka. Claro. Por eso se retiraron de Libia, por eso se han dejado de embromar por todos lados, porque no tienen para ponerle petróleo a los tanques. Entonces, no son un peligro en el sentido de guerra tradicional. Son adversarios geopolíticos, pueden causar mucho daño. Las intervenciones de la Federación Rusa en Siria, en Kurdistán, en Turquía, causan problemas. Pero no en el sentido que alguna gente le da a la prensa en Europa, a mí me hace reír mucho, de la posibilidad de que vayamos a la guerra. ¿Qué guerra? Eso se termina en 24 horas. Por eso no lo van a hacer a todo esto. Oye, y ahora que has hablado de Rusia, todo este caso del espionaje ruso y de la colusión de intereses que se intentó acusar a Donald Trump, parece que se está dando la vuelta a la historia, aunque aquí en España todavía no se informa. Bueno, te lo voy a decir. Yo escribí un artículo en marzo del 2017, muriéndome de risa de esta cuestión, porque francamente hubo una época en que cualquiera que te viniera con esta tontería de que un general de 3 estrellas, director de la Oficina de Inteligencia del Pentágono, es un agente ruso. Si eso hubiera sido ridículo cuando la Unión Soviética era una potencia mundial, imagínate qué ridículo es cuando Rusia es una republiqueta bananera. Sí, pero era para que lo saquen de la habitación a risotadas. Pero lo que no acabo de entender, porque es que me pierdo en las explicaciones que leo por ahí, es por qué se tuvo que dimitir el general Flynn. Ahí hubo un pequeño problema que te puedo comentar ahora. Vale. La cuestión del general Flynn está a punto de resolverse. Sí, sí, lo sé, pero no acabo de entenderlo bien. Bien, ahí hubo un problema político. El vicepresidente Pence, que es muy buena gente,
que es un hombre inteligente, pero que era, si tú quieres, un ingenuo, un hombre que, habiendo sido congresista, habiendo sido gobernador de Indiana, él era todavía de los tíos que creían que la prensa era gente bien intencionada tratando de informar, por ejemplo. Ujú. Y entonces él fue a una entrevista en televisión con una, como diría mi padre, meona insigne, de esas que están allí por las tetas, porque cerebro no tuvieron nunca, que le Abunda hizo... ese personaje, sí. ¿Eh? Que abundan esos Abundan, personajes. ¿no? Sí, sí, Tienen muchos, yo los he visto en la televisión española también, ¿no? sí. No Sin parar. sirven, no sirven ni para limpiar baños, pero tienen unas tetas. Entonces, eh, una de estas le hizo una pregunta al vicepresidente que indudablemente se la plantaron porque ella es incapaz de juntar tres palabras decentemente. Y la pregunta fue si él podía comentar sobre las conversaciones del general Flynn con el embajador ruso. Y si era cierto que Flynn estaba coordinando con Rusia. Ahí es donde él pisó el palito. La respuesta que él debió haber dado es, mire señorita, el general Flynn habla con mucha gente y hay muchos generales Flynn en el equipo de transición hablando con mucha más gente, y si usted cree que yo estoy al tanto de los dimes y diretes de cada una de esas conversaciones, pues necesita desasnarse. Si usted quiere, yo con gusto lo averiguo y le dejaré saber. Lo que hizo como reacción impensada Pence fue decir, no, nosotros no estamos coordinando con los rusos. Por supuesto, claro que había conversaciones, y no solo con los rusos, hombre, hablaba hasta con el embajador de Brasil. Si te llego a dar la lista de toda la gente con la que él habló en una semana, parece un libro. Normal. Entonces, ¿qué es su función en tanto? Porque el asesor de seguridad nacional es un puesto de gabinete, es un cargo ministerial, y su función en el equipo de transición es ponerse en contacto con sus contrapartes alrededor del mundo. Ujú. Entonces, estamos hablando de centenares de contactos. La transcripción de esas conversaciones ya se han hecho públicas y tú las lees y dices, ¿y aquí cuál es el problema? No hay nada. Ujú. ¿Eh? Buenas noches, me duele la muela, qué sé yo, tonterías. Oye, si ustedes van a reaccionar por esto que ha hecho Obama, que eso sí es una cosa grave, cuando Obama a 2 semanas de dejar la Casa Blanca expulsa a 35 diplomáticos rusos y le cierra 2 facilidades con el único propósito de crearle una crisis a Trump, Sí, lo sé. y sin consultarlo, porque si hubiera sido necesario, su obligación era consultarlo con el presidente entrante. Claro, claro. Entonces, sin consultarlo con el presidente entrante, con el solo propósito de armarle un relajo para que ni bien termine la jura tenga una crisis. Tengo un problema diplomático ya. Entonces, Flynn le dice al embajador ruso, mira, no se les vaya la mano, si van a responder, respondan proporcionalmente. Y entonces el ruso le dice, bueno, porque diplomáticamente dice, mire, yo no soy diplomático, yo soy un soldado. A mí no me venga con estas lindezas. No respondan exageradamente porque nos va a caer mal. Ese fue el tenor de la conversación. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente de Obama, que todavía estaba, por ejemplo, Sally Yates, que todavía estaba como ministra de Justicia, Ujú. John Brennan, que todavía estaba como jefe de la CIA, Jim Comey, que todavía estaba como director del FBI, arman una tormenta en este vaso de agua y esencialmente ponen al presidente Trump en una disyuntura.
o admiten que el vicepresidente habló fuera de lugar e hizo declaraciones que no son verdad y crea una crisis institucional, o el general Flynn no le dijo la verdad a él, chao, buenas noches, dame la renuncia. ¿Qué fue lo que se hizo? O sea, él saltó como fusible para proteger al vicepresidente de una crisis fabricada por la prensa. Okay. Vale. Hay instancias de esa gente que te acabo de nombrar específicamente. Bien. Mira, quería también comentarte el tema de Twitter, que además sé porque nos conocemos de hace tiempo, que tú eres uno de los baneados, de los expulsados de Twitter con malas maneras, tú y también tu colega Tomás Víctor, y Sí. que más de 50.000 seguidores, y él por ahí o más, o 100.000, no sé cuántos. Sí, él tenía 100.000 y 100.000, yo 50 y pico mil. Bien, vosotros fuisteis baneados y bueno, hemos visto pues ahora que a Trump le han puesto como una especie de avisos de que sus mensajes pueden ser peligrosos o hirientes o no sé qué estupidez. Sí, sí. Eso no se lo ponen, Uh-huh. eso no se lo ponen al Ayatollah Jamenei cuando llama a la destrucción de los judíos. Sí, claro, claro. Eso no se lo ponen a Mohammed al-Houthi, el líder de la guerrilla pro-iraní en Yemen, cuando habla de matar a norteamericanos donde se encuentren. Esos son mensajes saludables, no violentos. Ahora, por ejemplo, basta que te metas en Twitter hoy para ver cómo esta gentuza de Antifa, que ya está empezando a joder en Europa, ya han empezado en Londres y en cualquier momento empiezan en España, porque esta gente tiene contactos a través de del bloque de partidos demócratas y socialistas. Tienen una coordinación formidable. Sí, aquí ya se Entonces, activaron cuando el independentismo y en Barcelona ya... oh, claro, ahí estaban los antifas por las calles de Barcelona haciendo lo mismo que aquí, intimidando gente y rompiendo Sí, vidrieras. sí, y poniendo barricadas y quemando y tal. Claro, y lo van a hacer de nuevo, lo van a hacer en cualquier momento. Claro, mientras esté uno de sus coordinadores del vicepresidente de España, puede ser que se cuiden un poquito, pero en cuanto sea necesario, ellos responden a esa gente. Y la Entonces, respuesta que Trump ha dado a Twitter, ¿qué opinas? Lo de convertirlo en excelente, editorial. excelente. Yo, de nuevo, publiqué un artículo en noviembre del 18 pidiendo eso. O Uh-huh. sea, Twitter y otros se benefician de una especie de subsidio del gobierno o protección del gobierno, que es que los proveedores de servicios de redes sociales son inmunes a las leyes contra, digamos, calumnias o injurias, porque lo que se pone en ellos es responsabilidad del autor exclusivamente, porque ellos no editan. Uh-huh. Pero hace muchos años que Twitter y Facebook y compañía editan. Y en el preciso instante en que me hacen bajar a mí un tweet porque dije retardado, claro que si yo estoy hablando de un motor a explosión, no entiendo cuál es el problema, pero los algoritmos de ellos no distinguen entre un motor a explosión y la hermana del presidente de Twitter. Entonces, pero por otra parte, otra gente, indepes, que me acuerdo las cosas que me escribían no eran de lo más bonito. No que a mí me preocupe, porque tengo el cuero duro, pero si lo que yo digo no está bien, lo que ellos dicen está mucho peor. Glorificación de la violencia, coordinación de ataques terroristas, digamos, la irrupción a mansalva en los hilos de gente que está tratando de mantener una discusión para disrumpir la discusión con retahílas de insultos gratuitos. Twitter se mete a editar. Me censura a mí
pero no al otro. En ese preciso instante dejaron de ser un proveedor de servicios de Internet y se convirtieron en un editor como cualquier otro, como el de un periódico. Y entonces, cuando alguien dice algo que yo considero o puedo considerar agraviante, en vez de quedarme con la amargura de que si entro en gastos de juicio, voy a hacerle juicio a ese insolvente y voy a perder $100.000 para cobrar nunca nada, puedo ir a por Twitter, porque ahora son responsables de todo lo que se publica. Eso es lo que acaba de hacer el gobierno aquí, y eso yo creo que va a llevar a Twitter y compañía a rendirse en todo el frente y a reabrir las redes sociales para que la gente se pueda comunicar, que es lo que originalmente debió haber sido aquí. Ojalá, ojalá, porque aquí también está viendo lo mismo, la continua censura de, bueno, de determinadas líneas de pensamiento, ¿no? Con cualquier Por excusa supuesto. planean. No, y luego te vienen con la libertad de prensa y entonces no solo hacen censura, sino seguimiento de usuario en China, pasándole los reportes al Partido Comunista. Caramba. Amantes de la libertad de palabra esta gente no son. No, desde luego que no. Eh, Otro tema que te quería comentar, es casi por curiosidad, porque mira, aquí en España ahora se está oyendo hablar, o se ha puesto de moda el tema de QAnon, y entonces hay un montón de páginas de gente hablando que si QAnon son un grupo de agentes secretos, que si están, que si hay una... Bueno, no sé, yo me mareo, porque además yo he intentado entrar en lo de QAnon y te digo, no entiendo nada, o sea, veo una serie de números, claves y Es como mensajes. Nostradamus. Sí, exacto, pero luego hay miles de páginas hablando sobre esto. ¿Me puedes explicar un poco tú desde allí qué es este fenómeno de QAnon? Si realmente es algo serio o si es todo Mira, chaladura. son agentes tan secretos que ni ellos saben que lo son. Eh, Toda esta tontería empezó hace más o menos 2 años, 2 años y poco. Estamos hablando octubre del 17, como muy temprano. Y Ujú. empezó con tres sinvergüenzas que se querían reír a costa de la credibilidad de los idiotas. Y entonces empezaron a publicar barrabasadas en 4chan, al tono de Hillary Clinton y Barack Obama ya han sido puestos bajo arresto y están camino a Guantánamo. Sí, sí, sí. Esa es Otra una de cosa las muy... perlas. Ujú. Eh, Otra de las perlas que tuvieron, sí, Trump era prisionero de McMaster, lo tenían drogado en un sótano de la Casa Blanca. ¿Te imaginas tú la seriedad? Y evidentemente el acceso de esta gente a información secreta. Los marines están haciendo un aterrizaje en Langley, Virginia, para hacerse cargo de la CIA. No hay absolutamente nada de los primeros 10 meses de esta gente que no sea de ese nivel de absurdo. Ujú. Como es inevitable, porque, como decía P.T. Barnum, nunca nadie perdió $1 subestimando la imbecilidad del público. Y como bien sabemos que un curandero que puede operarte del corazón con las manos, con huesos de pollo, puede poner 120.000 imbéciles en el estadio Maracaná para ser testigos de la operación. Y lo creen. Del mismo modo, no faltó la gente que casi inmediatamente tomó a estos bromistas en serio. Y entonces vino una segunda ola de promotores de Q. Porque otros, como Tracy Beans en Twitter, se dieron cuenta que promoviendo esta tontería, dándole a la gente una explicación que, por implausible que sea, es una explicación que es mejor que nada, sus seguidores aumentaban exponencialmente y aumentaban también los que le mandaban dinero. Y entonces necesito ir a Washington para investigar esto que Q nos dice y necesito $10.000.
Entonces, todo a lo largo del 19 se formó una pequeña industria alrededor de la explotación de las necedades de Q. Ya. E incluso empezaron a aparecer en los rallies de Trump. Yo estaba presente en el primero que ellos fueron, que fue en Tampa. Ujú. Hoy, lo que no te van a decir es que no los dejan entrar. Que si alguien aparece con una camiseta de Q para entrar a un rally de Trump, se tiene que sacar la camiseta e ir a buscar otra, porque en cuero tampoco lo dejan entrar. Entonces, el nivel de idiotez, uno de las conspiraciones más difundidas en el 19 fue la existencia de más de 100.000 acusaciones secretas en el Ministerio de Justicia. Ujú. A nadie se le cruzó por la cabeza que eso llevaría algo así como 30 años procesar. Si existieran, si pudiera haber tanto secreto. Estados Unidos es un lugar donde hasta los secretos de uno terminan descubriéndose. Ujú. Entonces, hay un aspecto, este aspecto, si tú quieres, es risueño. Son tontos ignorantes que buscan explicación con una causística casi de antología. Pero también hay quienes aprovechan esta oleada Ya. para promocionar un mensaje antisemita, racista. Entonces, Ujú. todas estas conspiraciones idiotas de conspiraciones judeo-masónicas para controlar el mundo. Y entonces, inevitablemente intervienen los Rothschild. Entonces, Mm. Rothschild está detrás de Max Master, que es el que lo tiene prisionero a Trump. Mm. Que si tú quieres es un poco más preocupante. Ujú. Poco, porque sigue siendo contado con los dedos de la mano. Lo que las redes sociales han hecho es traer a una cantidad de imbéciles que siempre han existido pero nunca vemos, y los ha puesto dentro de nuestra casa en la pantalla del ordenador. No quiere decir que sean más, de Mm. hecho creo que son menos, pero Mm. son más visibles Claro, se oye eh, mucho. y Sí, tienen sí, una es voz más entendible alta, pero son centenares, no miles. Mm. Vamos a ver, Saúl, llevamos yo creo que ya más de hora y media y te voy a hacer una última pregunta porque no Sí, quiero usar más de tu tiempo y espero que haya próximos programas en los que vengas, incluso para analizar la situación en España, que sé que eres un conocedor de nuestra política. Yo te conocí así, siguiéndote en Twitter cuando estaba el auge del independentismo, el independentismo, sí. un analista extranjero que era de los pocos que veía que tenía conocimiento de la situación y que además combatías con una al independentismo fenomenal. Y entonces empecé a seguirte y luego a A, base de a- comentarios a- al final nos hicimos amigos. Entonces, a mí nunca ojalá, me gustó el nazismo ni el fascismo en ninguna de sus mm, encarnaciones. efectivamente, tú siempre has combatido el totalitarismo, sea de cualquier signo, sea de unos o de otros. Entonces, simplemente quiero acabar la entrevista preguntándote que cómo ves las elecciones del 3 de noviembre, porque ya te digo, aquí algunos se están frotando las manos creyendo que Trump prácticamente está acabado entre los problemas económicos que ha traído el COVID, la gestión del COVID, los disturbios raciales, tal, pues algunos piensan bueno, que va a perder ante Joe Biden. Cuéntanos cuál es tu predicción del 3 de noviembre. No sé si te he perdido, Saúl. Ahora, No, ahí estás de nuevo. Hubo vale. un breve congelamiento. Esa gente, en primer lugar, no toma en consideración que Biden, que cuando gozaba de buena salud y aptitudes mentales, era un tío que fuera de Delaware no podía ganar una elección al presidente de una liga de boliche. Eh, en las ocasiones en que se presentó a las internas partidarias, nunca sacó más del 1% porque ni los demócratas lo quieren. Ujú. Y que ahora, a su, digamos,
escasa habilidad política debemos agregar un estado de serenidad francamente deplorable. Me da mucha lástima que exploten a ese pobre viejito de esta forma, porque creo que la mayor parte de las veces no sabe ni dónde está. mm, Y es la mujer de él la que habla por él. mm, mm. Ese no le va a ganar nada a nadie. Creo que si hubiera un accidente con Trump y termina siendo Biden el único candidato, sale segundo. Entonces, la primera cuestión es: no hay oposición real a Trump. Ujú, La segunda es que el público norteamericano no son tres cagatitas de Nueva York ujú, o dos estudiantes de Berkeley. ujú, Son gente que en política se mete muy poco, y de hecho al que se pone a hablar de política lo llaman opinionado y no lo invitan a la fiesta de nuevo. mm, Tienen una aversión natural por el colectivismo, una aversión particular por cualquier forma de socialismo dentro de los colectivistas, y una aversión aún mayor a la violencia. Los mismos que se frotan las manos hoy son los que se frotaban las manos en el 84, porque Reagan no podía salir reelecto y ganó en todos los estados menos uno. mm. Minnesota fue, precisamente. Minnesota, que está perdida de la mano de Dios. Minnesota es un caso que algún día podríamos hablar en particular. Yo acabo de colgar con una gente de allí y francamente no estoy seguro que sean de este planeta. Es la tierra que nos dio a Walter Mondale y a McGovern, que son los dos candidatos socialistas a presidente, y Ujú, los dos acabaron en un desastre electoral de proporciones, como le va a pasar a Biden. ujú, ujú. Entonces, yo creo que es no solo inevitable que Trump gane las elecciones en noviembre, con todas las precauciones que uno debe tomar, porque en política 6 meses es una eternidad. Sí. ¿Eh? Pero si fueran hoy, no tengo ninguna duda, no solo que gana las elecciones, sino que lo va a hacer con una paliza histórica. Acaba de haber una elección ahora en Los Ángeles para reemplazar a una tonta de pandereta, tonta de baba, ¿eh? Que en un distrito donde Hillary ganó con el 20% de ventaja y esta tonta con el 17%, acaba de ganar un republicano con el 12% de ventaja. Ujú. Claro. El 20 y pico por ciento del electorado se dio vuelta en Los Ángeles. Yo nunca creí que iba a vivir lo suficiente para ver un representante republicano por Los Ángeles. Desde luego. Ujú. Y acaba de Sorprendente. suceder. Ujú, Estas son, de paso, el mismo día hubo otras tres en Pensilvania, que también es un estado azul, y las tres las ganaron republicanos. Entonces, la ventaja de los demócratas en el Congreso, que era de 22, ahora está en 17. Son 17, no 170. ujú. No son 40, no son 50, son 17. 17. Ujú. En un país donde Trump ganó 300 condados contra menos de una docena de Hillary. Ujú. No hay con qué darle. Va a ganar Trump, Ujú. va a ganar con un margen lapidario, y mejor que toda esta gente de Antifa se cuide y mucho, porque su declaración como organización terrorista tiene una cola que muchos no se han dado cuenta. Por ejemplo, ayer dos ex miembros, uno del Departamento de Defensa y otro del Departamento de Justicia de Obama, uno puso $250,000 de fianza para liberar a una terrorista de Antifa que fue pescada infraganti tirando bombas molotov a patrulleros en Nueva York. Ujú. Parece que La tienen... convierte en gente Ah, que apoya financieramente.
Hola, Hola, hola. sí. Ahora. Esto se convierten en gente. Sí. ¿Y dónde me perdiste? Nada, nada, no, se ha ido un segundo, no hay Hola, problema. ¿dónde? Ok. Entonces, esta gente que paga fianzas por terroristas de Antifa tirando molotovs en Nueva York, está cometiendo un delito federal, que es el ofrecer apoyo financiero a una organización terrorista. Claro, es colaboración con banda Y es armada. posible, mucho peor. Y entre otras lindezas, la ley tiene una provisión que se llama Asset Forfeiture, que quiere Ujú, decir que si tú contribuyes financieramente a una organización terrorista, no a cualquier banda armada, ujú. una banda de asaltantes de banco no es lo No mismo. cuenta. Ujú. ¿Sí? Entonces el Estado puede tomar hasta el último centavo de tu propiedad. Yo no sé si esta gente ha tomado conciencia de cómo están cambiando las cosas. Ujú, ujú, Eh, Trump va a ganar, va a mantener la mayoría en el Senado. Es harto probable que recupere la mayoría en diputados. Y creo que en ese caso los segundos 4 años van a dejar a toda esta gente muy disgustada. ¿Eh? seguro. Los primeros 4 años han sido de siembra. Se ha modificado la estructura del Poder Judicial. El 70% de los jueces en Estados Unidos hoy son nombrados por Trump. Esto que ellos hacían el primer año de gobierno, de que a cada acción de Trump se correspondía una acción judicial que paralizaba al gobierno, Ujú. ya no Acabó. va a suceder más. Ujú, Toda esta gente que participó en el complot contra Flynn, contra él, contra un montón de gente que nadie oyó hablar, como Adam Lovinger, ujú. eh, están a punto de ir a prisión. Y lo van a hacer en los próximos 3 meses. Fantástico. Y luego van a venir otros, ¿eh? No una cuestión, como podríamos decir, revanchista, no, Hillary Clinton no va a ir presa, Obama tampoco, Ujú, esas cosas no se hacen aquí, ujú. pero gente que usó su autoridad en el gobierno para cometer delitos, en el caso de Flynn, violación de sus derechos bajo la cuarta enmienda, falsificación de pruebas, eliminación de pruebas. Eso no tiene nada que ver con revanchismo. Así que dile a esa gente que se regocija por anticipado, eh, que no gasten mucho en la fiesta de celebración. Lo que voy a hacer es apostar por la victoria de Trump, con lo cual me puedo hacer a lo mejor una buena bolsa y así me puedo ir a verte y lo celebramos juntos. Oye, si conoces a alguno que tome la apuesta, me avisas que pongo yo algo también. Así me puedo volver a visitar mi tierra ancestral en la Subia, aquí a mis espaldas. Tú cuando vengas ya sabes que tenemos pendiente un cochinillo en Segovia o donde te apetezca que vayamos y, por supuesto pues visitar Mm. que quieras un buen Rioja, un buen todo lo que tú quieras aquí. Y Bueno, yo, si puedo, me iré allí. los hacemos todos. ¿Tú dónde estás? ¿Estás en Washington? Porque yo digo, la gente Yo, viene a yo estoy en Granada, unas... porque eso es Sierra Nevada, ¿no? Lo que se ve detrás. lo que está aquí atrás es la Sierra Nevada y al pie de la Sierra Nevada, Ojíjares Alto, Ujú, que es donde se asentó mi familia, ujú, don Cristóbal de Montes, que era una familia obviamente cántabra, ujú. pero que se habían ido primero a Extremadura y luego a la conquista de Jaén, y en la conquista de Granada le tocaron tierras en Ojíjares Ajá, y allí se quedaron hasta que se fueron a la Marina. qué bueno. Después hubo 4 generaciones en la fábrica de viudas, ¿eh? Terminando cuando mi tatarabuelo se unió a Riego, y eso digamos que eventualmente puso un alto a su carrera naval. Entonces, Pues ojalá vengas y nos vayamos juntos a conocer la tierra de tus ancestros. vamos, vamos, yo te llevo, que ahí conozco bastante, y todavía te llevo a tomar un vinito de los viñedos de mi familia en Galicia.
Ojalá, ojalá se Que, cumpla que todo. ya, que ya no son de mi familia, pero me lo dejan tomar igual. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Saúl, por el que has mostrado, por viendo que además este es uno de los primeros programas que estamos haciendo, en fin, que todavía somos pequeños y no tenemos tantos seguidores como tú ya tienes, por ejemplo, y sin embargo, bueno, pues te agradezco muchísimo que me hayas atendido y espero que en futuros programas también te animes a participar, ya sea en entrevistas, debates o cualquier otro formato de programa. Oh, Estoy de tenerte cuando quieras, como quieras, tú sabes que compartimos el interés en, 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 en España, compartimos el profundo desprecio por la cagatintería en que se han convertido los medios y total. en la necesidad del resurgimiento de lo que yo llamo reporteros ciudadanos. Ujú. ¿Sí? Los que no Sí, me gusta. respondemos a ningún partido, los que no respondemos Mm. a ninguna oficina de propaganda, y que queremos, digamos, que la gente se informe un poco. Y en España hace Así tanta es. falta. Así que Aquí cuenta hace. conmigo para lo que sea. Pues muchas gracias, Saúl, y sin más, pues nos despedimos. Gracias a todos los que habéis escuchado esta entrevista y ya sabéis, podéis comentar debajo, retuitear, Facebook o ponerla en quodverum.com, que es ya sabéis, la red social alternativa a Twitter que creó. La red social que es social.quodverum.com, Exacto. que ahí por supuesto pueden venir, hay mucha gente, hay amigos tuyos y míos de España que están Sí, sí, participando sí, ya ahí. lo sé. Yo estoy también, no, No, no has participado mucho, pero ya lo harás. ya lo haré, ya lo haré. Eh, Cuando me echen de Twitter, que será pronto, Es, seguramente. No es remedia a cuestión de Trump con su tiempo, nueva ley. es cuestión de tiempo. A Pues menos que te salve Trump, pero en España quién sabe. quién sabe.